¿Se ve? Está cargando. Sí, se ve perfecto. ¿Eh? Sí. Súper. Entonces, le llamé diseñar y desarrollar experiencias digitales centradas en las personas em, desde el ámbito HCI y UX. Y vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre los dos y por qué tenemos como mucho vocabulario para hablar de cosas bastante similares, de conceptos bastante similares. Bueno, primero un poco sobre mí. Como quizás se van a dar cuenta por mi acento, no soy chilena de origen, soy rumana. Estudié negocios en Francia y Canadá antes de llegar a Chile hace unos 12 años. Siempre me apasionó el mundo digital y el diseño en general, diseño como disciplina. Entonces hice acá en Chile un magíster en diseño avanzado en la Universidad Católica y actualmente soy candidata a doctora en computación, particularmente en interacción humano-computador. Prueba de que uno puede trabajar además investigar en el ámbito de la ingeniería, porque HCI está desde el mundo académico, está situado en ingeniería, sin necesariamente ser ingeniero, porque se darán cuenta que no soy nada de ingeniero, soy como una especie de ingeniero comercial, ¿ya? Me gusta mucho la docencia, también hago clase en la UDD y en la Católica, y bueno, fuera de eso, trabajé muchos años en el mundo corporativo, en Canadá y también acá en Chile. Trabajé en Movistar, en Sura, y luego fundé una empresa. Inicialmente era una startup, y justamente desde esa mirada de cómo escuchar siempre el feedback de las personas y del mercado, finalmente fue mutando, pivoteando, como lo llamamos en el mundo, ¿no?, del emprendimiento y la innovación, fue mutando a una empresa consultora, que hoy en día se llama Freed, con la cual hacemos consultoría en Chile, pero también a nivel regional, también en Estados Unidos. Además, hemos trabajado con empresas hasta en África y en Vietnam. Y eso un poco sobre mí. Me pueden encontrar en LinkedIn si me quieren mandar preguntas o quieren saber como más desde de mi experiencia, y también como un poco si los puedo guiar de alguna manera, me pueden escribir también. Siempre converso con los colegas que compartimos las mismas pasiones, ¿no?, por lo digital. Y particularmente en mi consultora, que es lo que hacemos, es ayudamos a las empresas a hacer crecer sus negocios a través de SEO, que es posicionamiento orgánico. Les iré contando quizá también sobre esto, y usando herramientas de UX y CX Research, como de investigación con usuarios y con clientes, innovación y diseño de experiencia, ¿ya? Y también cultivamos la disciplina emprendedora, y con eso me refiero al hecho que muchas veces no es suficiente trabajar puntualmente en una aplicación, en un emprendimiento, en un sitio web o en algo digital, ¿no?, que vamos diseñando o desarrollando, sino que también es importante trabajar en nuestras propias habilidades y capacidades. Para, por ejemplo, tener el mindset siempre orientado a escuchar, observar a las personas, incorporar el feedback, incorporar los insights de cara a poder tomar acciones, ¿no?, en el negocio como tal, y también en el día a día, no en como pequeñas decisiones de diseños o después grandes decisiones más de proyectos o de negocios, ¿ya? Entonces, ¿qué nos hace diferente? Bueno, la cercanía con el usuario y la interdisciplina, ¿no?, la multidisciplina. El hecho que pensamos que para diseñar experiencias notables hay que abortar desde múltiples veredas, ¿no?, tanto desde el desarrollo como desde el diseño, como desde el contenido, desde las ciencias conductuales, por ejemplo, ¿no?, entendiendo cómo tomamos decisiones, las personas, etcétera. Y ahora, ¿dónde nos situamos? No sé si han visto ese gráfico con Cristian. Es bastante, o si lo han visto ustedes en sus lecturas, porque es bastante compartido, visto, ¿no? Pero acá tenemos, quizás la letra es muy chiquita, si lo ven eh, en pantalla, pero tenemos como distintas disciplinas. Por ejemplo, ergonomía y factores humanos, diseño industrial, arquitectura, computer science, arquitectura de información, diseño de experiencia de usuario, comunicaciones, etcétera. Y por acá temas más como de
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, filosofía, ciencias cognitivas, psicología, sociología. Básicamente es cada día más difícil situarse en un punto aislado, ¿no? Como al final esta necesidad de mirar un problema desde distintas veredas también hace que nosotros tengamos que trabajar en equipos con personas que vienen de todos estos ámbitos y a su vez que vayamos desarrollando habilidades y capacidades y aprendiendo un poco de todo eso, ¿no? Obviamente que uno no puede ser experto en todo ni ser, eh, no como profundizar en todo. Terminamos siendo lo que se llama un profesional en T, es decir, alguien que tiene como una línea, eh, un hilo conductor y va como desarrollando específicamente pequeñas habilidades en distintas áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿ya? De manera simplificada, en la academia hablamos mucho más de HCI, de interacción humano-computador, y en la industria hablamos más de UX o de User Experience. ¿Sí? Para mí, da un poco lo mismo como ustedes lo llamen. Lo importante es cómo lo hacen y qué hacen, ¿no? Sí, a veces hay que ponerle palabra a las cosas a la hora de presentar lo que uno hace o de venderse o de, no sé, crearse un perfil en LinkedIn, pero en el fondo muchas veces trabajamos exactamente con las mismas, como con los mismos fundamentos de cómo tomamos decisiones, cómo navegamos, cómo buscamos, ¿ya? Y solucionamos problemas de forma interdisciplinaria. Mm. También, antes de mostrarle algunos casos que les traigo hoy, les quería decir que nosotros, si bien muchas veces hablamos de diseño de experiencia, en general diseñamos para una experiencia. ¿Y por qué esa importancia de vocabulario? Porque básicamente la experiencia se co-construye, ¿no? Se co-crea. Nosotros les podemos proponer algo a una persona, a un usuario o a un cliente, ¿no? A través de un sistema de información como un sitio web, una aplicación móvil o una pieza de contenido en redes sociales, etcétera. Pero al final la persona es parte de la experiencia y crea su experiencia y la hace suya, ¿no? Y como no somos dos iguales, tampoco hay dos experiencias exactamente iguales. Entonces nosotros apuntamos muchas veces a un estándar como una especie de experiencia ideal, pero no podemos diseñar la experiencia, ¿no? Podemos influir en la experiencia de las personas, podemos influir en la toma de decisión, pero las personas tienen su propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, les quería traer dos ejemplos súper puntuales que tienen que ver con la experiencia de búsqueda. Uno es un caso típico de e-commerce, alguien que busca un producto en Amazon. Y no traje Amazon porque es la mayor plataforma de e-commerce en el mundo y que es referente para mucha gente en distintas industrias, sino es un poco para mostrarle que un sistema tan complejo como Amazon puede tener a veces caras como más, como banderitas rojas, ¿no? De cara al usuario. Amazon tiene una marca que se llama Amazon Handmade, que son los productos hechos a mano. ¿Mm? Eh, que si ustedes lo buscan, se van a encontrar con esta como especie de landing o como de experiencia acotada a todo lo que es handmade, ¿no? Entonces, si yo voy a Amazon y voy a handmade, me voy a encontrar con, obviamente, una serie de productos, como por ejemplo, estos velas y soporte, ¿no? Y si ustedes se fijan acá en los números, tenemos 101 resultados para velas y soporte, ¿no? Que era una categoría o subcategoría de producto dentro de Handmade. Entonces, pareciera que hay 101 productos, ¿cierto? Cuando en verdad, si yo voy por la navegación del sitio, ¿m? Y me salgo de Handmade y voy a Amazon, me voy a encontrar con más de 6.000 productos en velas y soporte. ¿Qué pasa con eso? Pasa que de cara al usuario, la persona neófita, la persona que no tiene idea de esto, ¿ya? Se puede generar confusiones a nivel de navegación, porque si tú buscas vela y soporte, te saliste de Handmade y esos productos no los vas a encontrar nunca más. Entonces, ahí tenemos varios temas de arquitectura de información, por ejemplo, de cómo está organizada la información y cómo al usar, y también problemas de indexación, de qué es lo que indexa ese buscador, ¿ya?
Ahí si hay términos o si hay como conceptos que no les quedan muy claros y quieren que lo conversemos después, anoten y dentro de un ratito vamos volviendo sobre eso. Básicamente la arquitectura de información es cómo yo organizo la información dentro del sitio, dentro del sistema, ¿ya? Y un motor de búsqueda como este debe indexar el contenido de mi sitio. Por lo tanto, esas cosas se deben hablar, ¿ya? No puede ser que yo vaya por un lado y que encuentre algo y por otro lado no lo encuentre. Obviamente, cuando tengo millones de productos, eso es cada día más complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros desde el punto de vista de los que diseñan y desarrollan experiencias? Bueno, primero entender que hay distintos patrones de navegación, que las personas buscamos de distintas maneras, ¿no? Buscamos, cuando digo buscamos me refiero a, particularmente acá, buscamos información, productos, servicios, pero también buscamos en general en la web, ¿no? Usamos el buscador, digitamos algo, ¿no? Eh, Usamos la navegación de un sistema de información. Escaneamos visualmente imágenes y texto. Podemos perfectamente hacer clic en una foto, en el título de un producto, luego llegar a ese producto, y luego ver los productos sugeridos, y así vamos navegando, ¿no? O también una combinación de las anteriores. Perfectamente una persona no tiene por qué ser siempre tipo escaneador visual, tampoco tiene por qué ser siempre tipo voy a digital, ¿no? Sino uno en distintos contextos puede usar toda esta manera o una mezcla, ¿no? O una de ellas. Entonces, entender que hay personas que acceden a, a nuestros productos, nuestros servicios o a nuestra información, si es un sitio más estático o un portal, ¿no? De distintas maneras es fundamental. ¿Mm? También, con eso les quiero traer otro tema, es que necesitamos más de un método de evaluación de experiencia de usuario y clientes y testeo. ¿Por qué? Porque ese recorrido que les mostré antes y ese análisis y el hecho que, mira, si voy por acá o si busco de esta manera, me voy a encontrar 100 productos, pero si busco de esta otra manera, me voy a encontrar 6.000 productos, es muy probable que una persona común a la cual ustedes vayan a hacer testeo, donde definen una tarea tipo, búscate una vela con soporte, es muy probable que esa persona no pueda verbalizar y no pueda identificar que hay diferencias y por qué están pasando esas diferencias, ¿no? Entonces, ahí necesitamos el testeo con usuario o métodos de investigación, evaluación y testeo con usuarios, pero también con expertos, ¿no? Que son personas que saben que hay distintas formas de navegar y que construyen sesiones de evaluación donde toman, por ejemplo, desde las heurísticas de Nielsen a pautas personalizadas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con nuestras propias pautas que fuimos em, mejorando, desarrollando en el tiempo, ¿ya? Y también tienen que haber métodos automatizados, porque, por ejemplo, hay herramientas que pueden escanear un sitio y decir, ¿sabes qué? Este sitio tiene tantos enlaces rotos. O sea, eso sería absurdo hacerlo a mano, o sería absurdo pedirle a una persona usuaria que revise página por página, ¿no? Imposible. Entonces necesitamos complementar también en investigación llamamos eso triangular, como de sumar información de distintas fuentes para poder entender qué es lo que está pasando. ¿No? Pero acá, finalmente, el llamado para ustedes es no descansar en un solo método, ¿ya? Sino que ver qué es lo que es pertinente para lo que están tratando de solucionar o de indagar, si es una investigación más exploratoria, por ejemplo, ¿no? Y luego, otro caso súper simple de PCR a domicilio. Ustedes se darán cuenta que en los últimos 2 años debe haber sido un servicio bastante solicitado, ¿no? Entonces, si yo voy a Google y busco PCR a domicilio, eh, obviamente me voy a encontrar con anuncios y luego como resultado orgánico. Pero si yo soy un proveedor de servicios o un desarrollador de aplicaciones y digo, ¿sabes qué? Voy a crear una aplicación para que las personas, o un sitio web, para que las personas puedan eh, pedir un PCR a domicilio. Porque me parece que es algo que hubo como un boom de eso y se necesita. Pero al final es una hipótesis, ¿no? Nosotros pensamos que las personas se lo pueden buscar. Y si busco acá
me voy a encontrar con más de 12 millones de resultados, parece un buen número, pero en verdad no sé si la gente realmente busca eso. Entonces, ¿qué hago? Voy a encuestar, voy a salir a la calle a preguntarle a las personas, oye, ¿tú pedirías un PCR a domicilio? Eh, Puede ser, pero también puedo ir a herramientas que nos permiten estimar el tráfico de Google y ver cuántas personas en volumen, cuántas búsquedas, más que personas, cuántas búsquedas hay en cantidad em, para este tipo de términos. Si, por ejemplo, acá vemos PCR a domicilio, en Chile, 35.000 búsquedas mensuales, ¿ya? Ya eso nos da un número. Con eso podemos cuantificar, es decir, luego también podemos ver gráfico y cómo eso ha ido evolucionando. Podemos ver más detalle, por ejemplo, PCR a domicilio Santiago. ¿M? O cómo pedir PCR a domicilio, que es una búsqueda súper específica, 40 búsquedas aprox, ¿no? ¿Mm? ¿Y eso qué nos permite hacer? Nos permite anticipar, y para eso no necesitamos salir a desarrollar una aplicación o un sitio que nos permita conectar con prestadores de salud para entregar un PCR a domicilio. Ya. Con eso podemos validar que efectivamente hay búsquedas, ¿no? Eh, Luego, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista del profesional que desarrolla o diseña experiencias en ese ámbito, bueno, nos hacemos preguntas antes de ponernos a diseñar o a desarrollar, como inclusive antes de crear un prototipo, antes de escribir la primera línea de código, nos podemos preguntar, perdón, ¿hay demanda? ¿Hay necesidad? ¿Dónde está esa demanda? ¿Está en Santiago? ¿Está en regiones? ¿Está en ciertas comunas? ¿Está en ciertos horarios? ¿Hay ciertas personas que buscan más que otras? ¿No? Hay un montón de formas hoy día para responder preguntas, obviamente exploratorias, ¿no? Y eso no significa que si es que la gente lo busca, tampoco significa que lo van a comprar después. Ojo con eso, es otro tipo de validación. Pero podemos saber mucho más antes de empezar a diseñar o a desarrollar, ¿ya? Em, y, y luego ya, perfecto, validábamos, vimos que validamos esa hipótesis, ¿no? Que decía, mira, me parece que mi olfato me dice que hay interés en este tipo de servicio, perfecto, veo que hay un buen volumen, desarrollo algo, un prototipo, inclusive puedo hacer ya como algún convenio con un primer prestatario o quizás tengo capacidad interna para yo ofrecerlo, soy un laboratorio, perfecto. Y luego me tengo que hacer otras preguntas. ¿M? O, por ejemplo, ¿cómo puedo entregar una experiencia increíble? ¿No? Porque si una persona lo pidió una vez, puede que lo pida una segunda, o puede que me refiera, ojalá me refiera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo retener a ese usuario o cliente? ¿Mm? ¿Cómo puedo hacer que recomiende mi marca? Porque ya me costó, imagínense lo que cuesta hoy en día adquirir un nuevo prospecto o un nuevo cliente. O sea, como hacer que la gente haga clic en un anuncio o hacer que la gente haga clic en un resultado orgánico, se ha trabajado mucho tiempo en crear ese contenido, ¿no? En crear ese servicio también. Entonces, si ya capturé esa demanda, o sea, la persona llegó, me agendó y no sé, voy atrasado o directamente no voy, no le entrego los resultados a tiempo. ¿Ya? Ahí estoy fallando en otros aspectos que, claro, ustedes como desarrolladores no pueden necesariamente solucionar, porque por eso se requiere de equipos multidisciplinarios, pero a su vez sí hay cosas donde ustedes sí pueden apoyar, como por ejemplo en la automatización de ciertos servicios, ¿no? Examedi es una de las empresas que salía ahí como primera. eh, y ahí vemos que, bueno, primero tengo como confirmación de citas, tengo recordatorios. ¿Qué hacen los recordatorios? Se aseguran que la persona no va a fallar, porque en todo eso de la telemedicina, ya el no-show es una de las principales falencias o como dificultades o un desafío. Las personas no van, no aparecen en telemedicina, pero también en toma de hora médica, ¿ya? Entonces, para yo asegurarme que ahora que capture esa persona, la agendé, pero que va a estar presente, que se va a preparar, ¿ya? Que va a ir, se va a conectar, si es que se tiene que conectar, le voy recordando, como por ejemplo, este tipo de notificación. Luego automatizo el envío de resultado por email y luego le ofrezco una consulta gratuita acá de 15 minutos para explicar eso que le entregué.
porque a lo mejor es información compleja, no todo el mundo sabe, sabe leer resultados de exámenes médicos, ¿no? Entonces, ahí ustedes deben trabajar eh, pensando en más allá que solamente diseñar esa o codificar, ¿cierto? Eh, ese prototipo o ese servicio. Tienen que pensar en todo lo que va antes y todo lo que va después. Antes es todo eso que les mostré. En el caso de la experiencia de búsqueda es de dónde vino la persona, cómo llegó ahí, entregó lo que estaba buscando. O sea, quizás estoy desde el anuncio de Google, estoy hablando de una cosa y luego llego y se va a encontrar con otra cosa, ¿no? Entonces la idea no es como no cumplir las expectativas, ¿no? Y a su vez, cuando termina, perfecto, llegó, agendó, entregó este servicio, ¿qué pasó después? ¿Lo dejé y como nunca más supo de mi marca, o terminé bien esa primera experiencia para cerrar bien ese ciclo y después para que siga con quizás una recomendación o que vuelva, simplemente que se lleve una buena experiencia con mi marca, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en qué pasó antes, qué espero que pase antes, para qué experiencia que pase antes estoy diseñando, qué debe ocurrir durante ese servicio y qué va a pasar después, ¿no? Eso como eh, en cualquier viaje del usuario están eso de el preservicio, el servicio y el postservicio. Y si lo llevamos a lo digital, obviamente podemos hacer un zoom out o un zoom in, puede ser algo súper puntual como buscó algo en Google, llegó a un sitio, compró, agendó, leyó, etcétera, cualquier sea el objetivo de conversión y terminó después, se puede hacer otra cosa. O puede ser algo más grande, como buscó hoy día, siguió como indagando, vio alternativas, luego contrató, compró un servicio, producto y después siguió hacia quizás una recomendación o volver a la empresa o etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo importante es que ustedes lo vean también, que no se enfoquen solamente en esa interfaz o en esa tarea específica. Les quiero dar otro ejemplo que es más de que me acabo de venir a la mente, desde, desde el mundo corporativo, desde una empresa en donde yo trabajé y estábamos como súper preocupados en optimizar la web, testear la web, eh, ¿ya? Y resulta que se invirtió un monto fabuloso, estratosférico, en un nuevo servicio que permitía como hacer una especie de simulación en la web. Se había testeado con usuario, un poco el testeo en laboratorio, ¿no? Como el típico testeo de usabilidad, donde nosotros vamos definiendo una tarea, les pedimos a X personas que ejecuten, o sea, les damos ciertas instrucciones, vemos, al final medimos, ¿no? Cuántos cumplieron con la tarea, en qué tiempo, qué dificultades tuvieron, ta, ta, ta. Según eso vamos ajustando, mejoramos. Perfecto, se hizo eso, se cumplió, se mejoró, se lanzó el servicio, fue un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque al final nadie quería eso, nadie buscaba ese servicio, ¿ya? O sea, cuando yo le pido a una persona, le doy una instrucción, le digo, mira, mi nombre es Carmen, hoy día vamos a testear un nuevo servicio y te voy a pedir que por favor, eh, no sé, hagas una reserva. Se le muestra el prototipo, la persona hace la reserva, perfecto, tasa de éxito, no sé, 80%, se demoró un tiempo prudente, vimos algunas fallas, las corregimos, pero la persona a lo mejor no hubiese hecho la reserva, porque la persona no hace reservas, digamos, esa persona o esa audiencia de esa empresa, a lo mejor no es su forma de tomar decisiones, a lo mejor llama, o a lo mejor compara de otra manera o se informa en otra parte. Entonces, si yo desarrollo algo, lo testeo, lo lanzo, no significa que la gente va a ir corriendo detrás de mi funcionalidad, de mi servicio, de mi producto, ¿no? Entonces, hay que ver también cuando hacemos testeo, evaluación, investigación con usuario, qué vamos a medir y cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer con eso después. Porque ahí el desarrollo desde el punto de vista diseño, UX, tecnológico estaba impecable. Pero había otro tema de fondo que era el comportamiento de las personas.
y un poco el comportamiento de la persona en ese contexto de negocio, digamos, para esa industria. La gente llegaba a la web y no le llamaba la atención eso que le estábamos proponiendo. Entonces, aunque tenga millones, porque de hecho era un sitio con un montón de visitas, aunque tenga mucho tráfico, pero el texto que tengo, quizás ahí voy a la parte UX Writing, que es como otra arista, digamos, que yo sé que ustedes no ven, pero es importante que lo tengan presente, ¿no? Como que alguien se tiene que preocupar de ese textito que acompaña esa interfaz. Desde, no sé, cómo se llaman los botones, a cómo está cada bajada, pero también desde antes, no sé, desde el artículo de blog o el banner o la pieza comunicacional que generó, que llamó la atención a alguien y que alguien hizo clic para llegar a esto. Entonces, con eso también les quiero dejar un poco que tenemos que desarrollar la humildad, porque a veces hacemos cosas que puede que no resulten, ¿no? Y no necesariamente es el fin del mundo. De hecho, en este caso, además, desde el punto de vista técnico, pues nos generó sobrecarga a la máquina porque había muchas consultas que no terminaban en nada y ese servicio se dio de baja. Ya, o sea, a los un par de días, boom, lo matamos. Entonces son cosas que pasan, así se aprende, ¿ya? Pero es importante también cuando nosotros decimos, no, yo lo testé, decir, mira, testé tal cosa, no significa que la gente lo va a comprar, que es muy distinto. Propuesta de valor, disposición de compra, presupuesto, interés, toma de decisión, tiempo, son otras variables, ¿ya? Así que eso. Perdón, espero no haberme extendido demasiado. No, Carmen. ¿Ya? Oye, nos quedan unos 10 minutos, así que tenemos tiempo Sí, ahí por para favor. preguntas, comentarios. Yo voy a hacer la primera ¿Dale? justamente con lo último que estabas diciendo, que en los testeos a veces uno cae en la tentación de preguntarle a la persona si le gusta o no lo que está probando o si compraría lo que está probando. ¿Qué comentario podrías hacer tú respecto a esa práctica? Que a veces uno cae también a la hora de probar de testear ciertos productos digitales. Claro, bueno, primero respecto a cómo se formulan las preguntas, claro, las preguntas pueden inducir sesgos, ¿no? Por ejemplo, es muy humano que alguien no quiera quedar mal con las personas. O sea, si tú le preguntas, ¿te gustó? O sea, tendría que ser muy mala gente para decir que no me gustó, ¿cierto? O ser muy franca. Pero la mayoría de las personas le van a decir, sí, sí, me gustó. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Entonces, la manera de hacer preguntas o el mismo hecho de hacer la pregunta, quizás a veces no hay que preguntar eso, ¿no? O como compraría, no compraría. La gente no te va a decir que no. Es muy poco probable, o sea, es muy poco probable que alguien te diga no. ¿Sabes qué? No, eso está horrible, olvídate, no te pongo mi plato ahí. No, de hecho la persona te podría decir, no, o sea, yo quiero ser tu socio, eso me pareció increíble, pero eso no significa que te va a comprar. Pero hay otra forma de validar disposición de compra. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Eso lo tengo, va a salir el día 15 de junio. Te ofrezco un 20% de descuento si lo compras ahora, hoy. O mira, tengo 10 unidades disponibles, ni siquiera el descuento, olvídate del descuento, otro contexto. Tengo 10 unidades disponibles y si me dices hoy te reservo una, me quedan 3. Ya, perfecto. Y ahí tú ves si la persona está o no está dispuesta a comprar. Eh, eh, lo mismo, bueno, con medir precio, ahí hay otras técnicas también para ver disposición de compra, pero ¿cuánto pagarías por eso? Bueno, si la persona no tiene idea cuánto cuesta algo, puede que lo que les diga sea totalmente cero aporte, ¿no? Porque si yo no sé es distinto saber, tener como, claro, por eso que es importante también entender el contexto en el cual esa persona compraría o contrataría ese servicio, ¿no? Porque si yo soy usuario informado, tengo mucha más, hay menos asimetría de información, tengo mucha más información del mercado, de lo que eso vale, que una persona que no tiene idea. Una persona que no tiene idea, a lo mejor le va a parecer mucho algo que a alguien súper informado le va a parecer súper barato. ¿Alguna pregunta, comentario, curso? Julio. No sé si me escucha, Carmen, ¿escuchas o no? Escucho más o menos. ¿Y ahí? Ya. Mencionaste en algún momento el uso de herramientas de Google para medir el tráfico respecto a búsqueda y tratar de como
hacerse una idea de qué es lo que la gente está buscando. ¿Crees Sí. que eso está influenciando hoy de hoy como una especie de boom de startups que quizás no están tan bien orientadas respecto a la experiencia que las personas buscan? A ver, muy buena pregunta. Yo creo que, honestamente, la mayor parte de la gente desconoce que eso existe. Em, Como, o sea, digamos, desde en mi contacto con emprendedores de distinta industria, más tradicionales, más digitales, la gente siempre se sorprende, así como, wow, ¿realmente esos datos son públicos? ¿Podemos saber eso? Eh, pero sí hay gente, sí estoy de acuerdo contigo que hay gente como en ciertos nichos, por ejemplo, los que hacen dropshipping, que son esos vendedores que compran en la China y venden en Amazon, ¿ya? Esa gente sí sabe que, y de hecho paga como buenas sumas de dinero para acceder a esos datos porque hay un montón de herramientas, tú pagas una mensualidad y listo, te suscribes y tienes acceso a los datos, ¿no? Entonces ellos sí saben y hacen mucha especulación, ¿no? O sea, en base a eso. A veces les va bien, otras veces no les va bien, se compran un contenedor de algo y tratan de venderlo, pero si el mercado está mega saturado o si el contenedor está parado en el medio del océano, les puede ir mal, o lo contrario, se pueden hacer su, buena, su buen ingreso con eso, ¿no? Pero en general, localmente, y como en el mundo hispano, la gente con la que yo converso, en general se sorprenden que haya tanta información disponible. La gente no lo sabe tanto. Lamentablemente, es como, sí, como que falta ahí educación. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Julio, ¿Sí? eso. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Comentario, pregunta? ¿Alguien más? Carmen, en tu doctorado, ¿qué temas relevantes, digamos, has estado viendo tú en algún tema, quizás, aunque no esté dentro del menú de temas que conversamos, pero qué cosas interesantes crees tú que podría haber para alguien que está estudiando hoy día ingeniería en computación? Algo que se te venga a la mente de las distintas temáticas que has visto. Claro, mira, hoy día, bueno, dentro de los colegas que trabajan en el mismo laboratorio que yo, hay muchos proyectos en salud. Eh, yo personalmente, inicialmente quise hacer algo relacionado con los wearables. Eh, Cuando partí el doctorado, hace muchos años atrás. Pero en su minuto me di cuenta, haciendo una búsqueda sistemática, ¿no? Que fue como revisar una gran cantidad de papers que se habían publicado sobre el tema de los wearables, me di cuenta que casi todas las publicaciones apuntaban aún a temas de precisión de la medición, como de qué tan bien medían esos sensores, y no tanto a la parte que a mí me interesa, que es el uso y como la experiencia del usuario, primero. Y segundo, en Chile en esa época tampoco había mucha gente desarrollando tecnología para wearables, entonces al rato me di cuenta que no iba a llegar a ningún puerto porque yo en el fondo quería hacer algo concreto, no quería hacer como estar en mi computador investigando o como hablando con personas y que no pasara nada, sino quería aportar algo concreto. Entonces descarté el tema de los wearables porque yo no soy técnica, entonces estar en todo lo que tiene que ver con la precisión y la medición, yo no entendía nada de eso. O sea, digamos, no era lo mío, primero, y segundo, en la parte UX, HCI tampoco iba a llegar a buen puerto. Y ahí, eh, no sé cómo, llegué al tema de la omnicanalidad, que es el hecho que las empresas diseñan experiencias que son consistentes y articuladas entre todos los puntos de contacto. ¿Ya? Básicamente, cuando una empresa, no sé, parte creando una sucursal física, luego una tienda, y luego la web, y luego el call center, muchas veces, y luego el correo, y son empresas tradicionales que nacieron de forma no digital, bueno, muchas veces estos canales no se hablan entre sí, o se hablan como de forma desarticulada. Entonces, ese llegó a ser mi tema de investigación, que honestamente, como así como aprendizaje cortito, pero eso partió al inicio de la pandemia, no, antes de la pandemia, como un año, dos años antes. Y a nadie casi le importaba. O sea, yo llegaba a entrevistar profesionales en distintas empresas
Y todo el mundo me decía, ay, pero como qué tema más interesante, en verdad nosotros sí nos interesa, estamos leyendo sobre esto, estamos hablando, pero no está en ningún roadmap, no está como, no es una prioridad para esta empresa. Y ahí como que, claro, uno hacía un poco catarsis de cómo lo ven ellos, eh, cómo sería para ellos una buena experiencia, etc. Luego llegó la pandemia y todo el mundo se urgió. Entonces mi tema le llegó a importar a todo el mundo. O sea, realmente después cuando quise hacer mis sesiones de codiseño o entrevistas grupales, o sea, tuve demasiada gente, o sea, muchos participantes, todo el mundo mega interesado. Entonces ahí fue una cuestión de contexto, ¿no? Algo que a nadie le importaba, llegó a ser importantísimo porque todo el mundo estaba tratando de rescatar lo que se podía de la atención de venta y de postventa, que eran como los dos grandes temazos. La gente quería vender más para que su negocio no se muriera en pandemia y que sea todo digital, y la gente quería atender sin colapsar a los pocos canales de contacto que tenían. ¿Ya? Entonces ahí una cuestión de contexto que si ustedes lo extrapolan se podría aplicar a cualquier industria o cualquier producto. Algo puede ser totalmente insignificante hoy día y el día mañana, boom. O al revés, hoy día puede haber mucha demanda y el día mañana se fue para abajo. ¿Mm? Oye, Carmen, estamos llegando casi a la hora y quería aprovechar solamente si puedes entregarle un último comentario respecto a la importancia de ver estos temas en la carrera de ingeniería en computación. ¿Por qué es relevante hablar de experiencia, interacción en el contexto actual? Y bueno, ¿qué último consejo les daría? A ver, pero primero felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Digamos, terminar una carrera súper larga en Chile, a mí me parece como extraordinario, de verdad. De donde yo vengo, las carreras son mucho más cortas. Entonces, yo los felicito por el trabajo y como la garra. Segundo, eh, estoy viendo mucho cambio positivo en el sentido que pasamos de una manera muy ingenieril de hacer las cosas, muy como de desarrollo, de como técnica, lo que es súper bueno porque ustedes que vienen de tremendas universidades, ¿cierto? Van a estar súper preparados en los técnicos. O sea, con eso no cabe la menor duda. Ustedes van a estar preparadísimos. Luego van a tener que ir a validar en el mercado cómo ajustar esas capacidades, esos conocimientos que tienen, ¿no? Eh, pero también hoy en día la gente, inclusive en los equipos más chicos, necesita de otras disciplinas, no solamente de lo que uno ha aprendido en la universidad. ¿Mm? Uno tiene que aprender en el caso en nuestro, digamos que estamos en lo digital, de psicología, de ciencia conductual, de diseño, ya, fundamentos, cosas que no cambian, porque miren, puede que nosotros hayamos pasado a navegar más en el celular que en el computador, ya, porque son cosas que son como macro tendencias, cosas que ocurren, pero nuestra manera por ejemplo, nuestra atención también o nuestra memoria, al final son como mecanismos, son factores humanos, son cosas milenarias, ¿ya? Que hoy en día hay otros paradigmas porque tenemos muchas notificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es lo mismo buscar algo en un contexto súper acotado, donde tenías una pestaña de navegador y como el computador con el dial-up, que ustedes no han tenido esto, pero como que uno pasaba conectado y no hablaba por teléfono, porque era una u otra, era el mismo cable, ¿ya? Hoy día no, hoy día tenemos dispositivos súper conectados, mi refrigerador tiene Wi-Fi, mi impresora tiene Wi-Fi, eh, no sé, tengo un robot que aspira, entonces hay muchas distracciones y hay mucha tecnología por todos lados, ¿ya? Y eso significa que también es más complejo para ustedes desarrollar, o sea, diseñar, desarrollar, implementar soluciones que hagan sentido en la vida de la persona, va a ser más complejo. Cada día más complejo porque se van a tener que preocupar de muchas cosas. Ahora, nunca van a estar solos, van a trabajar en equipo, pero aún así se dice que no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Entonces, si yo no sé que algo me falta, difícil que yo le pregunte a alguien especialista en, no sé, sociología, antropología o psicología que se suma a mi proyecto, si no tengo idea de esto. O sea, si no sé que eso es importante. Pero si sé que es importante, que ese campo disciplinario existe y que me puede servir, que me puede ayudar a entender mejor cómo funcionan las personas, cómo tomamos decisiones, por ejemplo, cómo funcionamos bajo estrés, qué sé yo, bueno, voy a buscar ese conocimiento con otros colegas.
Por eso es que tienen que estar siempre abiertos y como, ojalá captando todo lo que pueden, po. Y como hacerse amigos, háganse amigos en otra, en otras facultades, nunca es tarde, ya, como desarrollen redes, finalmente esas redes les van a dar más posibilidades para que su proyecto pivotean 1000 veces hasta que vean la luz del día. Buenísimo, gracias por ese mensaje, Carmen. Y estamos llegando al final. Así que, oye, primero, nuevamente agradecer tu tremenda disposición. Y nada, pues, de verdad como que ha sido muy, muy grato poder tenerte acá en el curso, un lujo obviamente, y poder tener toda tu experiencia aquí. Y ojalá te tengamos nuevamente en algún futuro no tan lejano. Muchas gracias por la invitación, encantada. Y agrégueme a LinkedIn, porque pronto vamos a ser colegas, si es que no, ya no lo somos, porque si es que no lo somos ya, porque seguramente algunos de ustedes ya han hecho su práctica, o ya están como desarrollando su propio emprendimiento, y creo que ustedes tienen un montón que decir y que aportar. Así que vamos que se puede. Sí, Por bueno. más y mejores experiencias. Ya pues, Carmen, ¿Ya? Muchas gracias. gracias, Cristian. Se pasaron. Nos vemos. Que estén bien. Feliz viernes. Buen fin de. Buen fin de. Chao, chao. Chao, chao.